Soy Irene, vengo de TECLAC, una estructura que acompaña a los agentes culturales en el desarrollo de sus proyectos. Vengo de Vitoria y soy mentora. Y soy Albin, o Albin en español, si preferéis. Trabajo en una compañía que se llama Collectif Culture en Mouvement, que es un colectivo, y trabajo también para la Granerie, que viene de Francia. Y estoy de Toulouse, y trabajo como mentor, como Irene. ¿Qué es un laboratorio de mediación transfrontal? Como la mediación es una cosa donde podemos poner tantas cosas que teníamos que ser lo más listos posibles en nuestras especialidades, y también como la mediación es un paso frente al otro, y entonces teníamos que encontrar y adaptar. Es un laboratorio vivo que se va creando cada día y en cada momento según las personas que están participando en él. Es un laboratorio profesional en el que se intenta mirar y trabajar la mediación desde lo más práctico hasta lo más conceptual, desde lo más estratégico hasta lo más concreto, para poder, digamos, armar un imaginario del que luego cada persona pueda tirar, ¿no? Sí. Que es un trabajo muy de persona a persona y en el que la expresión, las identidades, los deseos son muy como materiales de trabajo, ¿no? Que entiendo a una sensibilidad artística puede amplificar su mirada. Y hay como a un lado la intuición, a otro lado la construcción, y es como hacer vínculos entre esos dos mundos. Y además el artista ya lo puede crear solito. En nuestro mundo hay tantos vínculos que hacer que es muy importante ser capaz de aceptar sus intuiciones y también conectarse con algo concreto. Porque ¿dónde pongo mis intuiciones si no conozco las palabras, el buen lenguaje, las personas y todo eso? Estamos expandiendo el término mediación, sí, y estamos entendiendo todas que la mediación puede estar más cercana a la práctica artística, pero también cercana al trabajo que hay que hacer en otras áreas de gestión de los proyectos. Entonces, ¿por qué hacer intervenciones artísticas en espacios específicos como museos o otros espacios? Hoy tenemos mucho más artistas profesionales que antes. Por suerte, tenemos otros sitios donde es posible hacer arte. Entonces, ¿cómo me pongo como artista? ¿Me pongo en mi mundo artístico, es decir, en las salas, en los festivales, en las calles, o me pongo en mi mundo? Y en mi mundo hay museos, pero también empresas o colectivos o no sé qué. Y el hecho de irse a hacer un paso aquí me permite entender otras cosas, enlargar mi propia cultura y también abrirme y tal vez mutar como artista usando otros materiales y otras cosas. Entonces es otra vez esa manera de contaminarse mutuamente de manera positiva, sin la mascarilla. ¿Sí? Que entonces el laboratorio en una palabra o dos podría ser explosión y densidad. Y en 3 palabras, todo un viaje. Oh, sí.